Creí que me estaba enamorando del conductor de Uber, hasta que descubrí que él llevaba meses entrando a mi casa sin que yo lo supiera. Todavía recuerdo esa noche como si la estuviera viviendo otra vez, el aire frío, mis amigas riéndose en la terraza del bar, y yo revisando el móvil con esa sensación rara en el pecho, como si algo me estuviera esperando del otro lado de la pantalla. No sé por qué, pero cuando pedí el Uber sentí un pequeño escalofrío. Nada grave. Solo esa intuición tonta que ignoras porque tienes sueño y quieres llegar a casa. Cuando el coche se detuvo frente a mí, lo primero que vi fueron sus ojos a través del retrovisor. Oscuros, profundos, demasiado atentos. No sé explicarlo, pero me dio la sensación de que ya me conocía. Subí al auto y él me sonrió como si compartiéramos un secreto. No era la típica sonrisa amable de conductor que quiere 5 estrellas. No, esta era más suave, casi íntima. Como si hubiéramos hablado antes, aunque yo estaba segura de que no. A los pocos minutos, la conversación fluyó tan fácil que me sorprendió. Era como si él supiera exactamente qué decir para que yo me sintiera cómoda. Me preguntó si siempre salía con mis amigas los viernes, si vivía sola, si trabajaba cerca, preguntas normales, sí, pero hechas con un interés que me puso ligeramente nerviosa. En un momento del trayecto, me miró por el espejo y dijo algo que me dejó sin aire. No sabes cuánto esperaba este viaje. Me reí, pensando que era una broma, pero no sonó como una broma. Sonó demasiado sincero. Y fue justo ahí, en esa frase, donde empezó todo. Mi historia con él. Mi error más grande. O mi advertencia más fuerte. No lo sé. Lo único que sé es que, si hubiera sabido quién era realmente, jamás habría subido a ese coche. Al día siguiente no podía sacarme de la cabeza esa frase que me dijo. Me repetía que estaba exagerando, que solo era un conductor amable, que había tenido una noche rara y ya, pero cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa en el retrovisor. Una sonrisa que no sabía si me atraía, o me advertía de algo. 3 días después, pedí otro Uber para ir al trabajo. Y cuando vi la matrícula, se me detuvo el corazón. Era él. Pensé que era una coincidencia improbable, pero coincidencia al fin. Eso me repetí varias veces, hasta que abrí la puerta del coche y noté cómo sus ojos se iluminaron, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Qué casualidad encontrarte de nuevo, le dije, esforzándome por sonar tranquila. Él soltó una risa suave. No creo en las casualidades. Me quedé helada. No sé si por miedo, o por esa atracción absurda que me hacía sentir como si estuviera metida en una película. Durante el trayecto, sus preguntas fueron más personales. Me preguntó a qué hora salía siempre del trabajo, qué días iba al gimnasio, si vivía sola, si tenía pareja. Yo respondí sin pensar demasiado, porque su tono era dulce, casi encantador, pero al mismo tiempo sentía esa sensación pegajosa en la nuca, como si sus palabras se quedaran ahí, adheridas a mi piel. Cuando llegamos, me dijo algo que me descolocó por completo. La verdad es que, me alegra que me hayas vuelto a encontrar. No, que yo lo encontrara a él. No, que él me haya encontrado a mí. Y mientras bajaba del coche, mi teléfono vibró. Un mensaje suyo. Pero yo jamás le había dado mi número. Cuando vi el mensaje en mi pantalla, sentí un golpe seco en el pecho. No era un hola, ni un ¿cómo estás? Era algo mucho peor. Avísame cuando llegues a casa. Me quedé paralizada. ¿Cómo tenía mi número? ¿Cómo sabía que ya me estaba bajando del coche? ¿Y por qué me hablaba como si ya hubiera un vínculo entre nosotros? Le pregunté cómo había conseguido mi contacto, y lo único que respondió fue, no te preocupes. Solo quiero que estés bien. Esa frase, que en otra situación habría sonado tierna, en ese momento se sintió como un nudo apretándome la garganta. Intenté ignorarlo, pero cada vez que cerraba los ojos, me venía a la mente su mirada en el espejo retrovisor, esa mezcla extraña de afecto y posesión que no había sabido interpretar. Esa misma tarde, cuando salí del trabajo, tuve esa sensación incómoda de que alguien me observaba. Miré alrededor y no vi a nadie, pero mi cuerpo lo sentía. Esa vibración silenciosa en la espalda que te dice que no estás sola aunque parezca que sí. Minutos después, mi teléfono volvió a vibrar. ¿Hoy también sales a las 6:15? Me quedé helada. No lo había visto. No lo había llamado. No había pedido un Uber. Y entonces lo entendí. Había estado ahí. Cerca. Demasiado cerca. El miedo se mezcló con algo que no quería admitir.
Una parte de mí había estado esperando que él apareciera otra vez. Y fue justo en ese instante, cuando apreté el móvil entre los dedos, que me di cuenta de algo que nunca voy a olvidar. Él no estaba entrando en mi vida. Él ya estaba dentro. Los días siguientes fueron extraños. Todo empezó a sentirse demasiado sincronizado, demasiado perfecto, demasiado calculado, como si él hubiera encontrado la forma de anticiparse a cada uno de mis movimientos. La primera vez que lo noté claramente fue un miércoles. Yo acababa de salir del gimnasio, agotada, con el cabello mojado y la mente en blanco. Ni siquiera había pedido un Uber todavía. Y aún así, su coche estaba ahí. Exactamente en la puerta. Motor encendido. Luces bajas. Esperando. Me quedé congelada. No supe si acercarme o salir corriendo. Entonces bajó la ventanilla, sonrió y dijo, «Justo estaba pensando en ti». ¿Justo? ¿O siempre? Le pregunté, intentando sonar casual, si había tenido muchos viajes ese día. Me miró un segundo, y desvió la mirada, como si estuviera decidiendo qué versión contarme. «Los suficientes». Eso respondió. «Los suficientes. Ni uno más». Pero mientras subía al coche, noté algo que me revolvió el estómago. El GPS no estaba encendido. La app tampoco. Era como si ese viaje no existiera. Intenté relajarme, decirme que estaba exagerando, pero entonces, mientras íbamos por una calle solitaria, él me dijo algo que me perforó por dentro. «A veces creo que te conozco mejor que tú misma». Sentí un escalofrío que me recorrió la columna. Había algo en su voz, una especie de seguridad oscura, como si de verdad supiera cosas que yo no había dicho. Esa noche, cuando llegué a casa, me quedé mirando por la ventana durante varios minutos. Y entonces lo vi. Su coche. Estacionado a media cuadra. Sin moverse. No pude dormir. No por miedo, sino porque una parte de mí no entendía por qué él estaba empezando a importarme. Y justo cuando trataba de convencerme de que todo era una coincidencia más, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje suyo. «A esa hora. En esa noche. No te asustes. Solo quiero asegurarme de que duermas bien». Ese fue el momento en que entendí que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Pero aún no sabía que eso era solo el principio. Al día siguiente amanecí con una sensación extraña en el pecho, algo entre miedo y curiosidad. Porque, aunque me cueste admitirlo, había una parte de mí que quería volver a verlo, aunque fuera solo para entender quién era realmente. Pero cuando abrí la app de Uber, buscando su perfil, algo no tenía sentido. Los viajes que habíamos hecho juntos no aparecían. Ni uno. Ni el primero. Ni el segundo. Ni los casuales. Era como si nunca hubieran existido. Como si él no existiera dentro de la plataforma. Volví a revisar, pensando que era un error, pero entonces me fijé en su foto de perfil. Una imagen borrosa, casi irreconocible. Ni siquiera podía asegurar que fuera él. Y lo peor, tenía solo 2 viajes registrados. 2. Pero yo ya había subido a su coche al menos 4 veces. Tenía que estar mintiendo. Tenía que haber otra explicación. Pero no quería admitirlo. Ese mismo día, mientras caminaba hacia el trabajo, la sensación volvió. Esa presión sutil en la nuca, esa certeza de que alguien estaba justo detrás de mí. Me giré varias veces, pero no vi nada. Hasta que crucé la calle. Ahí estaba. Su coche. El mismo. A unos metros. Encendido. Me quedé paralizada. Y cuando di un paso hacia atrás, como por reflejo, mi teléfono vibró. «No tienes que asustarte. Solo estoy cerca por si necesitas algo». ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Cómo sabía que había cruzado la calle en ese instante? Sentí un latigazo de adrenalina. Quería bloquearlo, denunciarlo, desaparecer. Pero mis manos temblaban. Y lo peor de todo era admitir la verdad. Una parte de mí todavía quería escucharlo. Esa noche, me quedé mirando mi móvil durante horas. Hasta que, con un impulso que todavía no entiendo, decidí enviarle un solo mensaje. «¿Quién eres realmente?» Tardó menos de 1 minuto en responder. «Pensé que ya lo sabías». Y ahí fue cuando entendí que no tenía ni idea de quién era ese hombre. Ni de lo que quería conmigo. Después de ese mensaje no pude dormir. No podía dejar de pensar en esa última frase suya. «Pensé que ya lo sabías». ¿Saber qué? ¿Qué me estaba siguiendo? ¿Que sabía dónde trabajaba, dónde vivía, mis horarios? ¿O algo peor?
A la mañana siguiente intenté convencerme de que estaba exagerando. Me forcé a volver a la rutina, como si eso pudiera arreglar algo. Pero bastaron 10 minutos en la oficina para darme cuenta de que nada encajaba. Abrí mi computadora y vi algo extraño. Un correo marcado como importante que yo no recordaba haber enviado. Era un mensaje interno, dirigido a mi propio jefe. Lo abrí. Renovar contrato. Hablar de aumento. Yo nunca había enviado eso. Jamás. Y sin embargo, ahí estaba. Sentí un frío en la espalda. ¿Me habrían hackeado? ¿Mi ex? ¿Él? Pasé el resto del día desconcentrada, paranoica, revisando mis cuentas, mis redes, mis últimos movimientos. Pero todo parecía normal. Hasta que entré a mi galería del móvil. Había una carpeta nueva, día 0. No la recordaba. Nunca la había creado. La abrí. Eran fotos mías. Pero no selfies. Fotos tomadas desde lejos, en la entrada del metro, saliendo de una cafetería, caminando por la calle, algunas de hacía meses. Meses. Y ahí, al final de la carpeta, una imagen que me dejó sin aire. Yo. Durmiendo. En mi propia cama. Grité tan fuerte que mis vecinos tendrán que haberme escuchado. Bloqueé el móvil, lo tiré al suelo como si quemara. Me quedé temblando, sin poder procesarlo. Porque entendí algo clarísimo. Él no me había encontrado cuando se ofreció a llevarme gratis en aquel primer viaje. No fue un gesto amable. No fue una coincidencia. No fue el destino. Me había estado observando desde mucho antes. Mucho antes de que yo siquiera supiera que él existía. Y entonces vibró mi móvil otra vez. No lo quería ver. No quería tocarlo. Pero lo hice. Era un mensaje suyo. Me alegra que al fin estés viendo todo. Mañana hablamos. No cierres las cortinas esta noche. Sentí que el corazón se me caía al estómago. Porque mis cortinas ya estaban abiertas. Esa noche no apagué las luces. No dormí. No podía. Pasé horas sentada en el borde de la cama, mirando esas cortinas abiertas como si fueran la boca de un túnel oscuro. Cada pequeño ruido afuera me hacía saltar. Una moto, un vecino cerrando una puerta, el viento. Todo sonaba como él. A las 5 de la mañana decidí que no podía seguir así. Agarré mis llaves, abrí la puerta de mi apartamento y bajé por las escaleras casi sin respirar. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba sentir que aún tenía control sobre algo. Pero cuando llegué al portal, me detuve en seco. Él estaba ahí, apoyado en su coche, mirando su móvil. Como si simplemente hubiera madrugado para trabajar. Como si no me hubiera estado vigilando durante meses. Como si lo de las fotos, los mensajes y mi cama fuera normal. Cuando levantó la cabeza y me vio, sonrió. Esa sonrisa tranquila que al principio me parecía encantadora. Ahora me heló la sangre. Me acerqué despacio, sin saber qué iba a decir, ni qué iba a hacer, ni por qué demonios me estaba acercando. Él habló primero. Te dije que hoy hablaríamos. Sentí que la voz se me rompía cuando respondí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes fotos mías? ¿Por qué estabas en mi habitación? Ni siquiera pestañeó. Porque tenía que asegurarme de que estabas bien. Yo di un paso atrás. Él dio uno adelante. No lo entiendes, dijo. La noche que te recogí, ya sabía que no estabas segura. Tu ex, tus horarios, tu forma de caminar cuando crees que alguien te sigue. Mi piel se erizó de inmediato. ¿Cómo sabes eso? No tienes por qué saber eso. Él suspiró, como si fuera obvio. Porque te he visto muchas veces salir así. Antes de conocerte, antes de que supieras quién soy. No iba a dejar que te pasara nada. Lo miré horrorizada. Entonces me estabas siguiendo desde antes del Uber. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Y entonces lo dijo. Las palabras exactas que rompieron cualquier mínima sensación de seguridad que aún tenía. Quiero que me dejes protegerte. Es lo único que he querido desde el principio. Me quedé helada. Él extendió la mano hacia mí, como si esperara que la tomara. Yo retrocedí. Él sonrió otra vez, pero ya no era amable. No importa. Igual vamos a hablar. No voy a dejar que te alejes por un malentendido. Su tono. Su forma de decirlo. La manera en que me miraba. Era como si él creyera sinceramente que yo le pertenecía. Como si no aceptara un no. Me di la vuelta para entrar de nuevo en el edificio, pero él habló detrás de mí con una voz tan calmada que me paralizó. Si subes, voy a seguirte.
Si te vas, también. No supe qué hacer. Sentí que estaba atrapada, sin ninguna salida lógica, sin nadie a quien llamar, sin saber qué era lo que él sabía o hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y justo en ese instante, antes de que yo dijera algo, antes de que pudiera siquiera respirar, él abrió la puerta de su coche. Y me dijo: súbete. No quiero hacerlo difícil. Cuando abrió la puerta del coche y me dijo que subiera, sentí que las piernas me temblaban tanto que pensé que iba a caerme. No quería entrar. No quería estar ni un minuto más cerca de él. Pero tampoco podía volver a mi apartamento sabiendo que él podía seguirme, o entrar. Así que tomé la decisión menos mala. Entré. El coche olía igual que la primera vez, menta y algo dulce. Pero ahora ese olor me daba náuseas. Cerró la puerta con suavidad, se subió él también y arrancó sin decir nada. El silencio era tan espeso que sentía que me ahogaba. Después de unos minutos, respiré hondo y solté: dime quién eres. La verdad. Él no apartó la vista de la carretera, pero sus labios se curvaron apenas. Ya sabes quién soy. No, no lo sé. No eres un conductor de Uber. No eres alguien que conocí por casualidad. No, no eres normal. Él rió, una risa breve, casi indulgente. Nunca dije que fuera normal. Me hervía la sangre. ¿Qué quieres de mí? En vez de responder directamente, me dijo: ¿recuerdas esa noche? Cuando subiste al coche tan nerviosa. Yo tragué saliva. Sí, me acordaba. Una noche en la que sentí que alguien me seguía. Una noche en la que mi propio ex me había escrito cosas extrañas. Ese día, continuó él, te seguían. No estabas paranoica. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolía. ¿Quién me seguía? Él respiró hondo. Tu ex. Me quedé muda. ¿Cómo lo sabes? Logré preguntar. Él finalmente giró la cabeza y me miró. Sus ojos no eran los de alguien que estaba mintiendo. Eran los de alguien que había visto demasiado. Porque yo lo estaba vigilando a él. No pude procesarlo. ¿Por qué vigilarías a mi ex? ¿Qué tiene que ver contigo? Él apretó el volante. Por primera vez parecía tenso. Porque trabajo encontrando personas que están en peligro. Y tú estabas en peligro desde mucho antes de que subieras a mi coche. Esa frase me dejó fría. ¿Eres policía? Él negó con la cabeza. No exactamente. Detective privado. Otra vez negó. Pero esta vez, su mirada se endureció. Soy alguien a quien contratan cuando la policía no puede, o no quiere intervenir. No sabía si eso significaba seguridad, o todo lo contrario. ¿Quién te contrató para seguirme? Pregunté con un hilo de voz. Y entonces sonrió. Pero no una sonrisa dulce. Una sonrisa que ocultaba algo. Esa es la parte interesante. A mí nadie me contrató. Me quedé helada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Esa fue la primera vez que escuché su respuesta completa. La respuesta que cambiaría todo. Porque vi algo en él, en tu ex, que no podía ignorar. Y cuando te vi a ti, supe que si no intervenía, algo te iba a pasar. Me quedé mirando el parabrisas, sin poder moverme. ¿Él siguió? No sabes lo que es que alguien te marque, ¿verdad? Tu ex tenía todo preparado. Y yo, tenía que llegar antes que él. Mi voz salió temblorosa. ¿Llegar antes para qué? Él estacionó el coche a un lado de la carretera. Apagó el motor. Giró su cuerpo hacia mí. Sus ojos estaban cargados de algo que no entendía. Una mezcla entre obsesión y firmeza. Para protegerte. ¿Y por qué? Se inclinó un poco. Mi piel se erizó por completo. Yo te vi primero. Cuando dijo, yo te vi primero, sentí que el mundo se me cerraba encima. No supe si estaba frente a alguien que había salvado mi vida, o frente a alguien que podía quitarme cualquier control sobre ella. Me quedé quieta, demasiado quieta, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar algo peor. ¿Qué significa eso? Susurré. Él apoyó el brazo en el volante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Significa que yo estaba investigando a tu ex mucho antes de que tú supieras que él era un problema. ¿Investigándolo por qué? Porque no era la primera vez que lo hacía. Mi piel se erizó de inmediato. ¿Qué hacía qué? Él me sostuvo la mirada, sin pestañear. Seguir a una mujer. Controlarla. Amenazarla. Romperle la vida. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué le hizo?
¿A quién? Él respiró profundo, como si incluso decirlo fuera demasiado pesado. A su expareja anterior. La aisló. Le hizo creer que estaba paranoica. Le manipuló el móvil, sus redes, sus contactos. Y cuando finalmente intentó escapar, desapareció. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Desapareció? ¿Qué quieres decir con desaparecer? ¿La mató? Él negó lentamente. No lo sé. Y eso es aún peor. Me llevé las manos a la boca. Era demasiado. Demasiado oscuro. Demasiado cercano. ¿Y por qué nadie hizo nada? Pregunté con la voz quebrada. Él soltó una risa amarga. Porque la policía tiene protocolos. Y él sabía moverse entre ellos. Denuncias insuficientes. Falta de pruebas. Testigos que se retractan. Un sistema que no escucha hasta que ya es tarde. Apoyé la espalda en el asiento, sintiendo que me faltaba el aire. Entonces, me seguía a mí también. Él asintió. Desde hacía casi un año. Mi corazón cayó al estómago. Pero yo, solo estuve con él un par de meses. No importa. Él te eligió mucho antes de que tú lo eligieras a él. Las lágrimas empezaron a caer sin que yo pudiera evitarlas. ¿Y tú? ¿Cómo entras en esto? Él bajó la mirada un segundo, como si fuera a confesar algo importante. Yo estaba siguiendo a él. Pero cuando cuando vi cómo te miraba, entendí que ibas a ser la siguiente. Yo tragué saliva. ¿La siguiente qué? Él apretó la mandíbula. La siguiente en desaparecer. Me quedé paralizada. Y por eso te metiste como conductor de Uber. Él asintió. Porque necesitaba acercarme sin asustarte. Necesitaba entender hasta dónde había llegado con tu vida. Y, necesitaba que confiaras en mí. Me temblaron las manos. ¿Por eso me vigilabas mientras dormía? Él respiró hondo. No parecía orgulloso de eso. Si supieras lo cerca que estuvo de entrar ese día, no me lo estarías preguntando. Sentí que el corazón se me detuvo. ¿Qué? ¿Entrar dónde? Él me miró con una mezcla de pena y dureza. En tu apartamento. La noche que tú no pudiste dormir. La noche en que te despertaste sin razón. Esa noche, él estaba en el pasillo. Me cubrí la boca con ambas manos. No, no puede ser, no. Él continuó, sin suavizar nada. Lo vi por las cámaras del edificio. Lo seguí. Y él se fue solo cuando escuchó que yo subía. Mis lágrimas caían sin control. Yo pensé que era ansiedad. Yo pensé que era mi cabeza. Él negó. No era tu cabeza. Y tampoco estás loca. Hubo un silencio largo. Denso. Irrespirable. Hasta que finalmente logré preguntarlo. ¿Dónde está ahora, mi ex? Él me miró fijamente. No lo sé. Hizo una pausa. Y luego añadió. Pero anoche, alguien intentó acceder a tu edificio otra vez. Cuando dijo, alguien intentó acceder a tu edificio otra vez, sentí que todo el aire abandonaba mis pulmones. Sentí miedo, sí, pero también sentí algo peor, que ya no sabía en quién confiar. No sabía si él estaba salvándome, o encerrándome en una historia que no podía comprobar. Le dije con la voz rota. Llévame a ver las cámaras. Quiero verlo con mis propios ojos. Él no respondió de inmediato. Solo me miró. Demasiado tiempo. Demasiado fijo. Finalmente arrancó el coche. No dijo a dónde íbamos. Yo tampoco pregunté. Solo apreté los puños para que no se viera cuánto temblaban mis manos. Después de unos minutos, reconocí la calle. No íbamos a mi edificio. No íbamos a comisaría. No íbamos a ningún sitio que tuviera sentido. Íbamos hacia un estacionamiento abandonado. Me incorporé en el asiento, alarmada. ¿Qué hacemos aquí? Él detuvo el coche. Apagó el motor. Tengo algo que mostrarte. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. Él bajó del coche. Yo dudé un segundo, pero también salí. La luz era tenue. Había eco en cada paso. El aire olía a humedad y metal. Él se detuvo frente a una puerta gris. Sacó una llave. Una llave que parecía demasiado familiar. La reconocí al instante. Era la llave de mi edificio. Me quedé helada. ¿Cómo tienes eso? Pregunté, retrocediendo. Él no contestó. Solo abrió la puerta y encendió la luz. Parpadeé, confundida. Era una habitación vacía, con una mesa,
y una laptop abierta. En la pantalla había ventanas de seguridad, cámaras de mi edificio. Mi garganta se cerró. ¿Estás monitoreándome tú? Él respiró profundo. No estoy monitoreándote. Estoy monitoreándolo a él. ¿Y por qué lo haces desde un lugar como este? Murmuré, retrocediendo más. Él caminó hacia la mesa. Deslizó el dedo por el trackpad. La cámara del pasillo de mi piso se abrió en la pantalla. Y entonces lo vi. Una figura borrosa. Caminando hacia mi puerta. Quedándose allí. Quieto. Observando. Mi sangre se congeló. Ese es tu ex, dijo él. Me llevé las manos al pecho. Mi respiración se volvió corta. ¿Cuándo fue eso? Susurré. Él me miró. Anoche. Sentí las piernas fallarme. ¿Por qué no llamaste a la policía? Grité. Él respondió sin dudar. Porque la policía no hubiera llegado a tiempo. Hubo un silencio. Pesado. Cortante. Me acerqué a la pantalla, tratando de distinguir mejor la figura. No se ve bien. Acerqué más el rostro. Entonces vi otro detalle. Algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. La figura llevaba una capucha. Pero el cuerpo no era del todo parecido al de mi ex. No era tan alto. Ni tan ancho de hombros. Me giré hacia él. Este no es mi ex. Él entrecerró los ojos. Sí que lo es. No. No lo es. Yo conozco su cuerpo. Esa persona no es él. Él apretó la mandíbula. ¿Qué estás diciendo? Tragué saliva. Mis manos temblaban. Pero había una verdad que ya no podía ignorar. Estoy diciendo que esa persona se mueve más como tú. El silencio que siguió fue absoluto. Él no pestañeó. No respiró. No se movió. Yo retrocedí un paso. ¿Por qué tienes acceso a todas las cámaras? ¿Por qué sabías mi horario? ¿Por qué tenías fotos de meses antes de que te conociera? ¿Por qué mi jefe recibió correos que yo no envié? Él dio un paso hacia mí. Yo di dos hacia atrás. No estás entendiendo, dijo con voz baja. No, susurré. Ahora sí estoy empezando a entender. Mi voz tembló cuando dije. No estabas investigando a mi ex. Me estabas investigando a mí. Él cerró los ojos un instante. Como si le doliera. Lo hice para protegerte. ¿Protegerme de quién? Grité. Él levantó la mirada. Y su respuesta me atravesó como un cuchillo. De mí. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Yo traté de mantener distancia, dijo con un hilo de voz. Pero cuando te vi, cuando vi cómo vivías, cómo confiabas en la gente equivocada, cómo caminabas sola por la noche, supe que alguien más podía encontrarte antes que yo. Yo temblaba. Tú eres el que estuvo en mi pasillo. Él no respondió. Y ese silencio confirmó todo. Tú estabas en mi dormitorio. Él cerró los ojos. No te hice daño. No tenías derecho a entrar. Grité. Él dio un paso hacia mí. Y otro. Lento. Controlado. Con esa mirada que ahora entendía perfectamente. Obsesión. Yo retrocedí hasta sentir la pared fría en mi espalda. Él extendió la mano. No tienes que tener miedo. Yo solo quiero que estés bien. Yo respiré hondo. Mi mano encontró algo en el bolsillo de mi abrigo. Algo que ni siquiera recordaba haber guardado ahí. El llavero de autodefensa que me habían regalado hacía meses. Lo aferré fuerte. Y dije la última frase de toda esta historia. La única que tenía sentido. No necesito que me cuides. Necesito que me dejes en paz. Entonces presioné el botón de pánico del llavero. Una alarma ensordecedora llenó el estacionamiento. Él dio un paso atrás. Sorprendido. Descolocado. Y yo corrí. Corrí sin mirar atrás. Corrí hacia la salida. Corrí hacia la calle, hacia la luz, hacia cualquier lugar donde él no estuviera. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Porque entendí algo que jamás pensé. Mi ex podía ser peligroso. Pero el hombre en el que confié, el que pensé que me estaba salvando, él era el verdadero miedo. Y aquella historia que empezó con un viaje en Uber, terminó con algo muy distinto. Mi libertad.